¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches. Yo soy Jorge de la Cruz. El día de hoy vamos a hablar acerca del pronóstico en este curso de residentes, ¿no? Que he sido invitado. Y bueno, vamos a ver qué hablamos sobre investigar en pronóstico. Hay muchas cosas aquí por hablar. Primero, definir qué es el pronóstico. El pronóstico es la predicción del curso de una enfermedad tras su inicio. Muchas veces nos vemos enfrentados con esto de aquí, ¿no? Con pronosticar. Los pacientes suelen preguntarnos cómo le va a ir, qué le va a pasar en el futuro, si va a mejorar, si va a empeorar, o los familiares de los pacientes graves nos preguntan si el paciente va a fallecer o si hay algo que decirles. Mm. Así que ellos suelen tener muchísimas preguntas respecto al pronóstico. Con respecto a los estudios que se hacen de pronóstico, como dice aquí, se parecen a los estudios de cohortes. Recordemos que la palabra cohorte significa grupo. Es un grupo de personas que comparten una característica en común. De hecho, esta palabra cohorte viene o proviene del latín, ¿no? Los ejércitos romanos eran llamados las cohortes, o sea, cada batallón, digamos, del ejército romano tenía algo en común, podían tener mm, la misma edad todos los soldados o más frecuentemente tenían procedencia similar de un área geográfica. Entonces, una cohorte es un grupo de pacientes o personas que comparten alguna característica en común, ¿no? En el caso de la investigación, puede ser que compartan la característica de que tienen un factor de riesgo todos ellos, o de que no tienen el factor de riesgo, o de que tienen una enfermedad, o de que no tienen una enfermedad. Eso depende de cómo lo va a definir el investigador. Entonces, los estudios de pronóstico dicen que se parecen a estos estudios de cohortes, que suelen ser prospectivos, ¿no? O sea, suelen iniciar en un momento y avanzar hacia el futuro. Pero lo que era en los estudios de cohortes era el factor de riesgo. Recordemos que en los estudios de cohortes se hace de esta manera, ¿no? Tenemos una cohorte con un factor de riesgo y una cohorte sin factor de riesgo. Eso es en los estudios de cohorte, con factor de riesgo y sin factor de riesgo. Y lo que se hace es, en un rato, es hacer el seguimiento a ellos, ¿verdad? En cambio, a diferencia de las cohortes, lo que va a suceder aquí es que en lugar de llamar factor de riesgo, a esto vamos a llamar ahora factor pronóstico, ¿verdad? O sea, va a haber algún factor, no sé, va a haber un factor uno acá, por ejemplo, o un factor presente y aquí un factor ausente, sin el factor. Imaginemos que el factor pronóstico es el tener un cierto marcador de sangre positivo. No es un factor de riesgo, o no necesariamente va a ser un factor de riesgo, pero es un factor que nos va a ayudar a pronosticar el curso de esa enfermedad. Entonces, se parece a los estudios de cohortes, pero en lugar de tener un grupo con factor de riesgo y otro sin factor de riesgo, tenemos un grupo con un factor pronóstico y sin ese factor pronóstico, que no siempre es un factor de riesgo. ¿Ok? Nosotros los médicos podemos tener buen tino del pronóstico a corto plazo. Bueno, es fácil mirar si un paciente va a fallecer pronto o darnos cuenta de que el paciente está hemodinámicamente estable y no va a haber mucha complicación, ¿no? A veces nos equivocamos, pero por lo general tenemos buen tino. El problema es a largo plazo. A largo plazo ya es bien difícil decir qué va a pasar con un paciente. Generalmente ponemos el famoso pronóstico reservado. Bien, entonces, ¿cuáles son las diferencias entre un factor de riesgo y un factor pronóstico? Eh, en el factor de riesgo, por ejemplo, se estudia en pacientes sanos, ¿no? El factor de riesgo. Por ejemplo, un estudio, un ejemplo de estos estudios bastante frecuentemente citado es, vamos a estudiar el cáncer de pulmón y ponemos el factor de riesgo fumar y la ausencia del factor de riesgo no fumar, y esos son los dos grupos, ¿verdad? Aquí tenemos el grupo uno y el grupo 2. Pero los pacientes en este momento de aquí, los pacientes que conforman estos grupos son pacientes sanos. Y luego se les va a seguir en el tiempo para ver si van desarrollando la enfermedad, que sería el cáncer de pulmón o la enfermedad coronaria, puede ser también, ¿no? Eso es un factor de riesgo. Se estudian en pacientes sanos, ¿ok? Y los factores de riesgo.
Los factores pronósticos no necesariamente se estudian en pacientes sanos. Pueden ser en pacientes con cáncer, por ejemplo. Podemos empezar de un grupo de pacientes que ya tienen un tipo de cáncer y este grupo de pacientes los dividimos en un grupo que tiene, vamos a poner aquí uno y dos, lo dividimos en un grupo que tiene un factor pronóstico y positivo, por ejemplo, y un factor pronóstico, SPE, por si acaso no es R, un factor pronóstico positivo y un factor pronóstico negativo. Como decíamos, no siempre el factor pronóstico es un factor de riesgo. Algunas veces el factor pronóstico es un marcador nada más. Y luego se da el seguimiento de estos pacientes para ver qué les pasa, ¿no? Se mide algo que se llama resultado, o en inglés van a encontrar en los estudios como outcome, ¿no? El outcome se mide. Muy bien, entonces, con respecto al outcome, el factor de riesgo tiene como resultado el diagnóstico. O sea, miren aquí el factor de riesgo, empezamos con personas sanas y el resultado, el outcome es diagnosticar o no diagnosticar cáncer, por ejemplo, ¿no? En cambio, en los factores pronósticos se empieza con que los pacientes ya son enfermos y tienen o no tienen el factor pronóstico y de acuerdo a eso se va a ver el outcome. Generalmente, vamos a decir aquí cuáles son los outcomes. En el primer caso, generalmente los outcomes son el diagnóstico. El outcome es el diagnóstico. En este otro caso, el outcome generalmente es la muerte. Puede ser otro outcome, ¿no? Pero generalmente es la muerte. Otros outcomes que podemos encontrar acá, también tenemos la recidiva de una enfermedad, ¿no? La recaída, por ejemplo. Tenemos, no sé, la aparición de una nueva complicación, etcétera. ¿Cuál es la diferencia entre curso clínico e historia natural? Cuando nosotros nos referimos a curso clínico de una enfermedad, nos estamos refiriendo a la evolución o pronóstico de una enfermedad cuando el paciente recibe el cuidado del sistema de salud, el cuidado habitual del sistema de salud, ¿no? Tenemos unos pacientes que tienen enfermedad coronaria, por ejemplo, y todos reciben algún tipo de atención y luego vamos viendo cómo van desenvolviéndose estos pacientes, ¿no? Algunos empeoran, otros mejoran, algunos fallecen. A esa evolución se llama curso clínico. En cambio, cuando los pacientes se quedan sin ningún tipo de atención, o sea, nadie los atiende por la enfermedad, se llama historia natural de la enfermedad. Sí, es la evolución, o sea, el pronóstico sin cuidado médico, historia natural. Entonces, hoy en día es muy difícil que se haga estudio de la historia natural de una enfermedad, salvo que la enfermedad no tenga pues ningún tipo de manejo ni tratamiento, ¿no? Ni nada, ni ningún tipo de intervención, pero es muy raro. Generalmente los estudios actuales son de curso clínico más que de historia natural. ¿Cuáles son los elementos de estos estudios pronósticos? Primero, la muestra, ¿sí? Eh, Ahora va a depender de si tenemos acceso o no tenemos acceso a los registros de los pacientes. Algunas veces se puede estudiar a todos los pacientes de interés cuando existen registros nacionales. En algunos países hay registros nacionales de enfermedades y ahí se puede seguir a todos los pacientes de ese país, ¿no? Generalmente miles, cientos de miles o a veces millones de pacientes. Pero también se pueden utilizar otros registros, a veces registros institucionales muy grandes. Por ejemplo, en el caso del Perú, la Seguridad Social atiende a muchísimos pacientes, pero el problema es que no todos se atienden en la Seguridad Social, los asegurados. Entonces, tenemos algún problema. Lo que sí es importante es describir a detalle el muestreo de pacientes. ¿Cómo es que hemos obtenido esa muestra de pacientes en los que vamos a estudiar su pronóstico? Hay que describir las características del paciente, edad, el grado de severidad de la enfermedad que estamos considerando incluir o las comorbilidades que estamos considerando incluir. El lugar de selección, donde les estamos seleccionando, no es lo mismo seleccionar pacientes de atención primaria, atención secundaria, terciaria, etcétera, y describir muy bien cómo fueron muestreados. Entonces, o describimos o cuando estamos leyendo un artículo tenemos que
fijarnos en esto, ¿no? ¿Qué características tienen los pacientes? Generalmente estas características van a estar descritas en el apartado que dice criterios de inclusión y exclusión dentro de metodología. Los criterios de inclusión se refiere a hacia qué pacientes yo voy a poder inferir los datos que estoy obteniendo. O sea, hacia quiénes voy a poder extender o generalizar estos resultados. En cambio, los criterios de exclusión me dicen qué pacientes han quedado fuera del estudio y tener cuidado que ellos no van a formar parte de la población objetivo hacia la que se va a extrapolar estos datos. Así que tres cosas: características de pacientes bien detallado, el lugar donde se ha seleccionado y cómo fueron muestreados. Muy bien, hay algo que se llama tiempo cero. Las cohortes deben iniciar en un punto en común. ¿Sí? Vamos a referirnos a estos grupos de pacientes como cohortes también, porque en el término más amplio de la palabra, cohorte significa grupo de personas que comparten una misma característica. En este caso, en los estudios de pronóstico, las cohortes serían dos generalmente, ¿no? El grupo de pacientes que tiene un factor pronóstico que estamos estudiando y el grupo de pacientes con la misma enfermedad que no tiene ese factor pronóstico. Ahí tenemos las dos cohortes. La idea es que deben iniciar en un punto en común. Cuando decimos un punto en común, no quiere decir que van a iniciar en un mismo periodo de tiempo, en un mismo punto del tiempo. Si yo hago un estudio de pacientes con cáncer de pulmón, digamos, y estoy viendo algún factor pronóstico, es poco probable, casi imposible, que yo tenga el mismo día 100 pacientes o 200 que se estén diagnosticando de cáncer de pulmón para poder empezar a seguirlos. Eso es imposible. Así que el tiempo cero quiere decir en qué momento voy a empezar a seguir a cada paciente, ¿no? Cada paciente. Generalmente, el punto en común puede ser el diagnóstico. Entonces, al momento de que se hace el diagnóstico, empieza el seguimiento de los pacientes, tiempo cero. A veces, algún momento del tratamiento, decimos, bueno, ya se diagnosticó todo y vamos a empezar el tiempo cero o iniciar la observación cuando reciban la primera dosis del medicamento. Ese, ¿no? El momento de inicio. O a veces el tiempo cero es el inicio de síntomas. Esto depende de qué se esté estudiando y cuál es el tiempo cero más apropiado para cada enfermedad. En pacientes con cáncer suele ser el momento del diagnóstico, ¿no? En algunos pacientes con algunas, cuando estamos estudiando un tipo de tratamiento como un factor pronóstico, podría ser el momento del inicio del tratamiento y cosas parecidas. En cáncer, en pacientes con cáncer, el tiempo cero suele ser algún mismo estadiaje, suelen iniciar en un mismo estadio, decimos, ¿no? Todos los pacientes entran cuando están en estadio cero, o no, perdón, estadio uno, 2 o 3, etcétera. Pero puede ser que algunos pacientes sean reestadiados, que entran al estudio en estadiaje 3, por ejemplo, y luego, tras una mejor evaluación, pasan a estadiaje 4. Y esto es lo que pasa. Si después se descubre con una mejor tecnología que los pacientes estaban en estadios más avanzados, se les recategoriza, lo que resulta en una aparente mejoría del pronóstico de los de menor estadio. O sea, como si esto se llama efecto Rogers. Vamos a ver. O sea, si yo tengo un grupo de pacientes acá, por ejemplo, tengo 1, 2, 3, 4, 5 pacientes en este estadio que es el 3 y estoy estudiando también al estadio 4 para ver cuál es peor. 1, 2, 3, 4, 5 pacientes. Y luego hay un restadiaje. En el restadiaje me dice, mira, dos de acá no son de acá, están aquí realmente. Entonces, como realmente tienen un estadio más alto, más avanzado, aquí, en este primer grupo aquí, parece que mejoraría el pronóstico, porque se quedan los pacientes que realmente tienen estadio 3, ¿no? Estaban teniendo un mal pronóstico y luego parece que tras sacar estos dos pacientes mejorara un poco el pronóstico de ellos. Y en este grupo parecería que empeorara un poco el pronóstico, ¿sí? O también puede mejorar en ambos, porque en el segundo grupo están llegando estos dos pacientes que ahora tienen estadio 4, pero que parecía 3, o sea, son iniciales del estadio 4. No puede suceder. Ahora, se llama efecto Rogers por un comediante
que decía que si en dos ciudades de Estados Unidos, una ciudad A y B, no vamos a poner el nombre de la ciudad, si un grupo de personas se trasladan del A al B, si un grupo de personas se traslada del A a B, aumentará el cociente intelectual de ambos, así decía, ¿no? El cociente intelectual de ambos aumentará. Con lo cual está diciendo que de la ciudad A se están yendo los que tenían coeficiente intelectual bajo. Sin embargo, al llegar al B, estas personas que se han ido de la tendrían un coeficiente intelectual elevado, ahí en el B. Entonces, eso sucedería. Ambos aumentarían su coeficiente intelectual si es que pasa esa migración. Mm. Entonces, el tiempo cero, no olvidemos, es el momento en el cual va a empezar la observación en el estudio. ¿Cuánto debe durar el seguimiento? Bueno, eso depende de cada enfermedad que se esté estudiando, pero debe ser suficientemente largo para que el evento de interés ocurra. El evento de interés puede ser la muerte, puede ser la recaída, ¿no? Puede ser la reaparición de síntomas, etcétera. Así que ese tiempo depende de cada enfermedad. Los desenlaces o outcomes, así que no solamente la muerte o la recaída son los desenlaces. Se puede estudiar muchos distintos desenlaces como aparición de dolor, en la aparición de la ansiedad, etcétera, ¿no? Todo lo que puede ser importante para los pacientes. Y aquí hay que remarcar esto de acá. Todo lo que pueda ser importante para los pacientes, ¿sí? O sea, los outcomes, si bien es cierto, nosotros como médicos podemos tener muchos outcomes subrogados como, no sé, pues, la leucocitosis o la aparición de anemia, no sé. Generalmente no son importantes para los pacientes y no deberían ser considerados outcomes. Por ejemplo, muerte, aparición de enfermedad, disconfort de pacientes, ¿no? Esto es cuando quedan discapacitados o disatisfacción, suelen ser algunas sugerencias para considerar resultados o outcomes o desenlaces. Los desenlaces que no son percibidos directamente por los pacientes, por ejemplo, disminución de un marcador, pero el paciente sigue igual clínicamente, pero para el paciente no es percibido eso, ¿verdad? Tamaño del tumor, aumenta el tumor, pero el paciente sigue igual clínicamente, no deberían ser usados como desenlaces en los estudios. ¿Ok? No, no, la sugerencia es que se usen desenlaces o outcomes fuertes, se dice, ¿no? Muerte, recaída, inicio de síntomas, dolor, cosas que son fácilmente percibidas por los pacientes. Muy bien, entonces, ¿cómo describimos el pronóstico? Lo importante dice que tenemos que expresar el pronóstico mediante una sola razón. Una razón es una división, ¿sí? Una razón es una división donde vamos a expresar nuestro pronóstico, así que un solo número, ¿verdad? Es importante expresarlo mediante un solo número. Eh, y es la proporción de personas experimentando un evento durante un periodo fijo de tiempo. Y esa sería la razón, ¿no? Una tasa expresada en un periodo de tiempo. Vamos a ir viendo cómo se va a describir este pronóstico. Por ejemplo, la tasa puede ser la supervivencia a los 5 años. Como se define, es el porcentaje de pacientes que sobreviven a los 5 años desde algún punto en el curso de la enfermedad. Si decimos desde el diagnóstico, entonces si decimos, ¿no? En esta enfermedad o con este tratamiento, la supervivencia a los 5 años es del 70%. Quiere decir que el 70% de personas que han recibido aquel tratamiento estará vivo a los 5 años, alcanzará los 5 años. Y podemos comparar con un grupo que no ha recibido tratamiento. Otra tasa es la tasa de letalidad. Es el porcentaje de pacientes con una enfermedad que muere. Tenía esa enfermedad y muere. ¿Ok? Y ahora, ¿en qué se diferencia de la mortalidad específica? Es el número de personas por 10.000 o 100.000 de la población que muere de una enfermedad. Pero aquí el denominador es la población entera. En cambio, aquí la tasa de letalidad es la propia enfermedad. No sé si me dejo entender. A ver. En la tasa de letalidad yo digo, por ejemplo, mueren 20 personas de 100 que están contagiadas.
Vamos a ver un ejemplo más práctico. En el caso del COVID, la tasa de letalidad era 1%. Entonces decimos 1 de cada 100, 1%, ¿verdad? Es la tasa de letalidad. En cambio, en la mortalidad específica diríamos, bueno, fallecen 50 pacientes del total de peruanos, digamos, en el año, no sé, 34 millones. Como ven, en el primer caso arriba, el paciente de arriba tiene la enfermedad y el denominador también tiene la enfermedad. En el caso de la muerte específica, el numerador son pacientes con enfermedad y el denominador son pacientes totales de la población. O sea, no necesariamente que tengan la enfermedad, simplemente la población. Otra tasa es la respuesta. Es el porcentaje de pacientes que muestra evidencia de mejoría tras una intervención, ¿no? ¿Qué porcentaje tiene respuesta positiva? La remisión, porcentaje de pacientes que entran en una fase en que la enfermedad ya no es detectable. Y había algo más. Déjenme ver un rato porque hay algo más que no se puede ver. Vamos a ver. Vamos acá, ¿no? Algo más que no se ha llegado a ver. Ahí está. La recurrencia es otra tasa. Bien, la recurrencia es el porcentaje de pacientes en los que regresa la enfermedad luego de un periodo libre de ella. ¿Sí? Así que son tasas sugeridas. Ahora, la simplicidad, si bien es cierto, es importante, nos va a restar información y eso tenemos que tener en cuenta cuando leemos o diseñamos un estudio de pronóstico. Y acabamos de decir nosotros que es importante informar el pronóstico con una sola tasa, pero a veces informar con una sola tasa resulta en pérdida de mucha información. Por ejemplo, veamos estos cuatro gráficos de la derecha. Aquí hay un grupo de pacientes, inician 100 pacientes, el diagnóstico, digamos, o el seguimiento. En el caso del gráfico A son pacientes con aneurisma disecante, en el caso B pacientes con cáncer de pulmón, en el caso C pacientes con esclerosis lateral amiotrófica y en el caso de personas con 100 años, nada más, que cumplen 100 años. Entonces, todos los cuatro tienen la misma tasa de supervivencia a los 5 años. Fíjense, la A tiene más o menos, aquí es 20 a la mitad, tiene más o menos 10% de supervivientes de todos a los 5 años. En el B, igualito, 10% de sobrevivientes a los 5 años, en el C 10% y en el D 10%. O sea, 10% de estos cuatro, de esas cuatro o cuatro situaciones, el 10% sobreviven a los 5 años. Pero si bien es cierto, la tasa de supervivencia es la misma en los cuatro, hemos restado información o no tenemos mucha información en el contexto de que, fíjense, en el aneurisma disecante, la mayoría de las personas mueren antes del año. O sea, aquí hay una mortalidad increíble antes del año, ¿verdad? Pero luego la mortalidad es más baja y a 5 años llega al 10%. En el cáncer de pulmón la mortalidad es más lenta, ¿no? Casi uniforme y al quinto año se estabiliza. En el caso de la esclerosis lateral amiotrófica no hay mortalidad hasta el primero o segundo año, es muy escasa y luego empieza a aparecer mortalidad, ¿no? Y personas con 100 años tienen una tasa de mortalidad más o menos exponencial. Fíjense cómo se ha perdido información, pero los cuatro casos tienen una misma razón, así que hay que tener muy en cuenta no solamente interpretar o centrarnos en esa tasa que nos está simplificando el estudio, sino que también hay que ver el curso de cada enfermedad y de qué enfermedad se trata. Bien, aquí en pronóstico se hace el análisis de la supervivencia. Se llama supervivencia, pero en realidad el análisis se puede aplicar a muchas situaciones, ¿no? Se llama supervivencia porque generalmente es descrito en casos de pacientes que sobreviven hasta cierto periodo de tiempo, pero se puede, ya como hemos visto, se puede fijar el desenlace como aparición de síntomas o recurrencia, no sé, ¿no? Bien, entonces, habiendo dicho eso, ¿cómo describiríamos a la supervivencia de una cohorte? A veces es mejor dividir el tiempo en pequeños espacios, ¿no? Y dar a conocer la probabilidad en promedio de que los pacientes con una condición dada experimenten un evento. Tenemos 10 pacientes del 100% de pacientes, ¿no? 100% de ser, ¿no?
10 pacientes que van teniendo un seguimiento, y fíjense como aquí al inicio puede haber un fallecido, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y al final quedó uno vivo, ¿verdad? Entonces, si yo sigo a 100 pacientes, se va a dibujar como una especie de escalera. Cada peldaño que baja es un paciente que está falleciendo. Y como me queda uno solo vivo, es el 10%. Uno es el 10% de 10. En el caso B, tengo prácticamente el mismo comportamiento, pero estoy observando a 1000 pacientes. Cuando observo a 1000 pacientes, esta curva se suaviza, ¿no? Es bien suavecita y ya no es una escalera, sino es una curva. Pero si yo lo amplío mucho esto, voy a mirar las pequeñas escaleras aquí también. Hay que vencer varios inconvenientes al trabajar con la supervivencia. Primero que tendríamos que observar a todos los pacientes hasta que se produzca el desenlace, ¿sí? Eh, que fallezcan, por ejemplo, a todos los pacientes. Estoy haciendo un estudio de cáncer de pulmón y quiero saber si con un tratamiento con el otro, cuál es la tasa de fallecimiento a los 5 años, tendría que observar a todos por 5 años. Eso incluiría al último paciente que estoy recolectando, al último paciente que estoy reclutando en el estudio, que imagínense, entró al cuarto año de estudio. Entonces tendría que extender mi estudio y dejar abierto hasta que el paciente cumpla 5 años en el estudio, que muchas veces no es así, ¿no? Muchas veces el estudio tiene una fecha de inicio, una fecha de fin, y hay pacientes a los que ya no los voy a ver hasta que cumplan el tiempo en el que tendría que aparecer el desenlace. Otro inconveniente de este tipo de estudios es que hay personas que se retiran del estudio por diversos motivos y que no han presentado aún el desenlace. Déjenme hacer acá un pequeño grafiquito. Imagínense que yo tengo aquí el inicio de mi observación, acá el inicio de mi observación. Obviamente acá arriba yo sé que empiezo mi observación, por ejemplo, en el 2024. Y alguna persona, este paciente número uno empieza su observación en el 2024 y se queda conmigo en el estudio hasta el final. Estudio que puede ser, hasta el final, que puede ser el 2034, por ejemplo, 10 años. El segundo paciente entra por acá. Y fíjense que el primero termina el estudio y no presentó el evento de interés, no presentó el desenlace. El segundo paciente ingresa por acá y presenta el desenlace acá. Mi tercer paciente ingresa también junto con el segundo paciente, es observado un tiempo y desaparece acá. No presenta el desenlace, se va del país, viaja a otro lado o simplemente se retira del estudio. El cuarto participante ingresa casi al final y vamos a decir que no presenta el desenlace. Entonces, ¿qué hago yo con estos pacientes? Los traigo aquí a un punto cero, al tiempo cero, y aquí los pongo todos en línea. El uno acá, el 2 acá, o sea, es como que los desplazo hacia la izquierda todos, ¿verdad? El 3 acá y el cuarto acá. Entonces, mi periodo de tiempo son 10 años, ¿no? 10 años, mi periodo de seguimiento hasta acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el uno ha sido observado todo el tiempo y nunca ha presentado un desenlace. El 2 ha presentado un desenlace acá. El 3 ha tenido el mismo periodo de observación que el 2, pero nunca ha presentado el desenlace, se fue. Y el cuarto tiene un periodo de observación así también igual, ¿no? Y no presentó el desenlace. Fíjense que eso es lo que ha sucedido. Hay personas que se han retirado. Por ejemplo, el 3 se ha retirado. El 4 no se ha retirado. Se ha observado hasta el final. Entonces, ¿cómo haría yo aquí el estudio? Bueno, las personas que no han presentado el desenlace se llaman censurado, ¿no? Censurado o sensorizado le llaman también. Censurado. Este también sería un censurado. Personas que no han presentado el desenlace. ¿Ok? Que se retiran o terminan el estudio sin haber presentado un desenlace. Esto nos va a ayudar bastante. Vamos a ver más adelante estos censurados. Bien, entonces las curvas de supervivencia, ¿no? Se utiliza la probabilidad del evento, probabilidad de supervivencia,
¿Cuál es la probabilidad de sobrevivir hasta ese punto en el tiempo? Y eso es lo que se está estudiando. Cada día tienen una probabilidad de sobrevivir a ese día, o a esa semana, o a ese mes, que es como de acuerdo a cómo estamos estudiando y estamos observando a nuestros pacientes. Cuando el evento es diferente a la muerte, por ejemplo, en lugar de que el outcome o el desenlace sea la muerte, mi desenlace es, no sé, pues la aparición de anemia en pacientes con insuficiencia renal. La aparición de anemia es definido como que el momento en el que la hemoglobina baja de 10. Entonces, en ese caso ya no se llama curva de supervivencia, se sigue llamando curva de supervivencia para efectos estadísticos, pero se puede emplear el término análisis tiempo-evento, ¿no? Análisis del tiempo hasta el momento de la aparición del evento. El método que se usa es el método de Kaplan-Meier, ahí se llama, Kaplan-Meier, y se aplica cuando la variable de desenlace es dicotómica y el evento se produce una sola vez durante el seguimiento. La variable es dicotómica, o sea, la variable de desenlace admite los valores sí sucedió el desenlace o no sucedió el desenlace nada más. Por ejemplo, la muerte. Sí murió, no murió durante la observación. Sí presentó anemia, no llegó a presentar la anemia durante la observación. Sí desencadenó dolor, no desencadenó. Sí hubo recurrencia, no hubo recurrencia. Y ese desenlace se va a medir una sola vez durante todo el estudio, durante el seguimiento. Por eso, cuando es la muerte, obviamente, se mide una sola vez, ¿no? Nuevamente vamos con el dato censurado. Recordemos aquí atrás a qué llamábamos censurado a aquellos que no habían presentado el desenlace. Aquí está. Se refiere al paciente que no ha llegado a presentar el evento o desenlace. Puede ser, puede ser que haya terminado el periodo de observación, ¿sí?, sin presentarlo, puede estar en este caso, o también que se haya retirado del estudio sin presentar el evento, pero en ningún caso ha presentado el evento. Y se supone que los censurados no están relacionados con el pronóstico. Si no es así, se producen sesgos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Vean que acá hay un retirado, ¿no? Este es el 13 del retirado. Se supone que este paciente se ha retirado por cualquier otra causa menos por el propio pronóstico del estudio. Es decir, si imagínense que se empiezan a retirar un gran número de pacientes. Imagínense que vamos a ver que el factor de riesgo o el factor de pronóstico que yo estoy estudiando es, o sea, vamos a decir que el factor pronóstico es el que el paciente viva a nivel del mar, el factor pronóstico. Y mi hipótesis es que aquellos que viven a nivel del mar mueren más que aquellos que viven en altura. Pero yo noto que se retiran un montón de pacientes de mi estudio y cuando yo evalúo los que se han retirado veo que gran parte o la mayoría de los retirados son pacientes que viven a nivel del mar o que viven en altura. Entonces, ese retiro de los pacientes del estudio está en relación con mi factor pronóstico. Y por eso, si están relacionados con mi factor pronóstico, se han retirado porque viven en altura, pues, no sé, no quieren participar, es muy lejos. Entonces, se producen sesgos. Si no está relacionado a mi factor pronóstico, si los retiros son aleatorios, aquí de un grupo, del otro, se retiran de manera aleatoria, entonces no hay riesgo de sesgos, pero si está relacionado con el factor pronóstico, un grupo se ha retirado más que en el otro, entonces sí se pueden producir sesgos. Ok, miren, y luego vamos a ver la curva ya, cómo se trabaja, ¿no?, la curva. Fíjense que en la curva, que es esta que están viendo abajo, un pedacito de esa curva, este pedacito que está, este de acá, este pedacito que se ve, ¿no?, con mayor tono, es el que se está ampliando arriba. ¿Y qué tenemos? Que aquí a la izquierda tenemos la probabilidad de supervivencia. Probabilidad de supervivencia, fíjense que va bajando, empieza en 100% y la supervivencia a medida que pasa el tiempo va a bajar. O la probabilidad de no presentar el evento, ¿no?, va a bajar. Entonces, llegamos aquí arriba, fijémonos que en este punto, en el tercer año de evaluación, vamos a cambiar de color, ¿ya?
Fíjense que aquí en el tercer año de evaluación, uy, azul es un mal color para diapositivas en azul. Vamos a poner y en rojo. No, vamos a poner libre, ¿no? O violeta. Bien. Entonces, imagínense que aquí en el tercer año tenemos 8 pacientes que han llegado hasta acá. ¿Sí? 8 pacientes han llegado a vivir hasta el tercer año de todos los que yo estoy evaluando. Así que digo que estos 8 están en riesgo de morir. Si están vivos es porque todavía están en riesgo de morir, ¿verdad? Pasa el tiempo y aquí se produce un fallecimiento. Hemos dicho donde baja la escalera se produce un fallecimiento. En este momento se produce un fallecimiento. Pero en este periodo hay 3 que se retiran, 3 censurados. Si había 8 al inicio de este periodo y se retiran 3, me quedan 5. ¿Sí? Así que en realidad en este periodo hay 5 en riesgo, 5 personas en riesgo. Como murió uno acá, 5 y uno murió, ¿verdad? 5 y uno murió y 4 todavía están vivos. Como 4 están vivos y esta curva es la probabilidad de supervivencia, entonces yo digo, hay 4 vivos de 5 que estaban en riesgo. O sea, el 80% de ellos todavía está vivo, acá arriba, ¿eh? 4 de 5. ¿Sí? 4 de 5, el 80% de los que han iniciado este periodo todavía están vivos. Este 80% se multiplica por todos los probabilidades de supervivencia anteriores y se va haciendo una supervivencia acumulada, ¿no? Se va multiplicando. Luego en el siguiente periodo se hace exactamente lo mismo y se van multiplicando y cuando se va multiplicando van encontrando ustedes cuál es la probabilidad poco a poco en los siguientes pasos, ¿no? Cómo va cayendo la probabilidad de supervivencia. ¿Y cómo se interpretan estas curvas? Ahí tenemos. Bien, el eje Y, sabemos que este es el eje X, este es el eje Y. Uy, está bien feo esto, ¿no? Déjenme que lo cambio. Vamos a cambiar esto, ¿sí? Para que se pueda ver. Ya. Entonces tenemos las 3 curvas. La interpretación de las curvas de supervivencia. El eje Y muestra la probabilidad estimada de sobrevivir, no el porcentaje de supervivientes. Ojo, esto de acá no es el porcentaje de supervivientes, sino es la probabilidad estimada de sobrevivir. Por eso es que va hacia abajo, ¿no? Va cayendo. La probabilidad de sobrevivir cada vez es menor. Cada vez que pasa el tiempo en una enfermedad es menor la probabilidad de sobrevivir porque la enfermedad avanza. ¿Ok? Entonces, se puede estar más seguros de que los valores a la izquierda son más firmes, o sea, porque tienen un n mayor. Aquí empiezan 5.000 personas y luego a medida que va pasando van quedando 100, 205 personas, no sé. O sea, se puede estar más seguro de estas partes de acá que las de la derecha. Parecería que al inicio se presenta una gran mortalidad, ¿no? Porque las curvas caen, pero eso no es así. No es así. Normalmente la mortalidad suele ser constante a lo largo del tiempo, pero aquí da una falsa impresión de que hay una caída bien brusca. Entonces, mueren los pacientes y luego se estabiliza y ya no mueren más, ¿no? No, no, es solamente una ilusión de esta curva. Entonces, lo que vamos a interpretar nosotros es si estas 3 curvas, por ejemplo, tratamiento A, tratamiento B y controles que son C, digamos, sin tratamiento, si estas 3 curvas están lo suficientemente separadas una de otra como para decir que de verdad existen diferencias. De repente la curva verde y la negra parece que se separan, pero estadísticamente esta separación es probable que se dé solo por el azar, entonces de repente estas dos no hay una diferencia estadística, pero la roja sí probablemente con la verde, ¿no? Entonces de eso se trata la curva de Kaplan-Meier. Vamos a hablar un poquito de falsas cohortes. A veces se trabaja con cohortes de supervivientes que no representan realmente el pronóstico de una población. Ejemplo, el ejemplo más clásico es en pacientes con infarto de miocardio. Cuando se quiere estudiar a los pacientes con infarto de miocardio y cuál es su pronóstico, una mala idea es esperar a que los pacientes lleguen a la emergencia y ahí reclutarlos e iniciar la observación. ¿Por qué es una mala idea?
porque sabemos que una gran cantidad de pacientes con infarto de miocardio mueren antes de llegar a la emergencia. Entonces, estaríamos dejando de estudiar estos pacientes y lo que nos quedaría es una falsa cohorte, o sea, un grupo de pacientes que ya han sobrevivido a unas primeras horas, ¿no? A la primera hora o primeras 2 horas, y esa sería una falsa cohorte. ¿No? Lo que dice acá, ¿no? Se estudian a pacientes con IMA, pero como una buena proporción fallece antes de recibir atención médica, solo se quedan en el estudio los supervivientes, dando una falsa sensación de que la enfermedad no es tan mortal cuando en realidad es muy mortal. Entonces, a veces se desean comparar grupos que difieren eh, en el nivel de un factor pronóstico. Se construyen varias curvas, ¿no? Por ejemplo, aquí difieren los 5 grupos en el tratamiento. Digamos que el grupo 5 es control, no tiene ningún tratamiento. El grupo 4 es un medicamento. El grupo 3 es 2 medicamentos. El grupo 2 3 medicamentos. Y el grupo 1 los 4 medicamentos que se reciben el paciente. Ahí voy a identificar yo en estas curvas, viendo si hay una separación bastante no clara aquí, ¿no? Si hay una separación estadísticamente significativa entre las curvas, eso me va a ayudar a decidir si es que de verdad hay una diferencia o no. Y así voy a identificar factores pronósticos. Bien, se pueden crear puntajes de predicción con agrupación de varias variables. O sea, imagínense que hemos estado hablando nosotros de factor pronóstico. Decimos un marcador, la edad, la procedencia, el estado de nutrición, qué sé yo, pero hay enfermedades más complejas en las que un solo factor pronóstico no es posible o no es suficiente. Y necesitamos hacer un score, un índice de factor pronóstico. Entonces, por ejemplo, aquí en el CHATS-2 es un índice de factores pronósticos de varias cosas que mezcladas te dan un puntaje. Sí, y este puntaje te hace ver, ya se ha estudiado esto, que los pacientes que caen en el punto cero tienen 0,49 riesgo de stroke, ¿no? Por 100 personas año. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo sigo a 100 personas durante un año, el riesgo de stroke es 0,49. ¿No? 0,49 es el riesgo. Entonces, y así va a pasar, ¿no? O sea, menos de una persona, no media persona en stroke. Pero si tenemos chats 5 o 6, de cada 100 personas que son observadas durante un año, en ese año casi 7 personas hacen stroke. No sé. Un ejemplo también es el puntaje Child-Pugh, es decir, cirrosis hepática, que nos dice por cada grupo de Child A, B y C, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de fallecimiento o la probabilidad de supervivencia? Bien, y hay que cuidarnos de los sesgos en los estudios de cortes pronósticas, o sea, estos estudios que estamos mencionando hasta ahora. ¿Por qué los sesgos pueden producir diferencias que realmente no existen? Realmente no hay. Por ejemplo, cuando se van un grupo de pacientes, se van del estudio, un grupo de pacientes que tienen mucho que ver con el factor pronóstico que estoy estudiando, ¿no? Imagínense que estoy estudiando al pronóstico de Child, del score de Child, estoy estudiándolo en mi realidad y lo separo en Child, ya saben ustedes, ¿no? Child ABC y tengo 100 pacientes en cada uno de ellos. 100. Luego, si hay retiros, si se retiran pacientes, imagínense que los retiros se han retirado 80 pacientes, pero se han retirado de esta forma. 5 acá, 5 acá y 70 acá. Como la mayor, o sea, el grupo de pacientes que se retiran tiene una relación con el pronóstico, o sea, se ve que hay bastante diferencia entre estos tres, entonces esto me acaba de crear un sesgo, y me acaba de crear un sesgo. Lo ideal es que el retiro sea más o menos similar en los tres para evitar uno de los sesgos, ¿verdad? Así que hay que cuidarnos de los sesgos, pero no solo, o sea, no es el retiro de pacientes el único momento en que se produce sesgo. Los sesgos pueden producirse cuando yo selecciono pacientes. Puede ser que yo seleccione mal esos pacientes, ¿no? Uno de ellos estén súper representados y los otros infrarrepresentados. También pueden enmascarar diferencias que realmente existen. Y los sesgos son diferentes al error debido al azar. Debido al azar es probable que hayan diferencias entre los tres grupos de ABC, pero los sesgos se consideran diferentes, ¿no? No se deben al azar, porque los errores debidos al azar
generalmente se vencen o se superan cuando yo aumento mi tamaño de muestra. Si estudio cada vez a más pacientes, entonces esos pequeños errores de cálculo debidos al azar se van compensando, pero los sesgos no. Y los sesgos introducen diferencias sistemáticas, o sea, hacen que parezca que un grupo es peor que el otro cuando en realidad no lo es. Vamos a ver algunos sesgos. El sesgo de selección, aquí los pacientes seleccionados no son adecuados para representar a la población que se desea estudiar. ¿Sí? No, no hay un grupo de pacientes homogéneos, sino que están más pacientes que tienen un desenlace suave en comparación con aquellos que no. Un ejemplo, ¿no? Cuando se estudió la hidroxicloroquina y la citromicina para tratamiento de COVID al inicio de la pandemia, eh, hubo un estudio que decía que sí, pues que dar estos dos medicamentos hacía que tú no mueras, ¿verdad? O no te tengas que hospitalizar. Pero viendo su cuadro número uno de las características basales, podíamos ver que la mayoría de pacientes que había tomado los medicamentos, esta combinación de hidroxicloroquina con acitromicina, eran pacientes sin factores de riesgo para complicarse. O sea, eran pacientes jóvenes, delgados, sin patología de fondo. En cambio, los pacientes a los que no les habían dado este medicamento eran pacientes obesos, añosos o con enfermedades como diabetes, hipertensión, no sé, ¿no? Un cáncer, etcétera, y había un sesgo de selección, estaban mal seleccionadas las muestras. Por ejemplo, dice, se escogen más jóvenes, a los más enfermos, se selecciona una corte de supervivientes, etcétera. ¿Cuál es el sesgo de migración? Puede suceder cuando los participantes cambian de grupo. Están tomando medicación en dos grupos y se mudan, ¿no? Uno cambia de grupo y se va al otro, pero se van los sanos, los menos enfermos. Por ejemplo, abandonan más los que sienten que la intervención no está ayudándoles. Generalmente estos son los pacientes que necesitarían la intervención, pero están abandonándolo más. Se produce el sesgo de migración. Sesgo de medición. O sea, aquí lo que me está diciendo el sesgo de medición es que mi instrumento de medición está mal. Por ejemplo, si yo estoy midiendo los pesos, mi balance está descalibrado, algo así, ¿no? O si yo estoy recolectando en una ficha, mi ficha está mal. Los resultados de un grupo o cohorte tienen más, es aquí, más posibilidad de ser detectados que el otro grupo. En un grupo detectamos más. No se puede mejorar con el cegamiento. Aquí hay que cegar para evitar este sesgo de medición, o sea, para que el médico que evalúa a los pacientes y evalúa los desenlaces no tenga preferencias por evaluar mejor a un grupo o dejar de lado a otro. Y eso es todo lo que teníamos que conversar. Me parece que hay muchísimo más sobre pronóstico, pero ya hemos tocado lo más importante y las bases, ¿no? De lo que vendría a ser cómo abordar, cómo leer o de repente cómo iniciar con algunos conceptos muy importantes el estudio de los factores pronósticos. Muy bien. Sin más que decirles, yo me despido y espero que nos podamos ver en una nueva oportunidad. Muchas gracias.